Hola, somos Juan David Dorado y Valentina Velázquez, estudiantes de la Universidad del Cauca. Hoy queremos invitarles a conocer nuestro proyecto titulado Contribuciones del Acuerdo de Paz de 2016, específicamente en su primer punto a la educación en Santander de Quilichao. Con este proyecto queremos comprender cómo este primer punto del Acuerdo de Paz de 2016, que es la reforma rural integral, ha contribuido a la educación en la interculturalidad que el constitucionalismo andino propone. Sí, especialmente en territorios como el nuestro, Santander de Quilichao, Cauca, donde la historia del conflicto y la esperanza por una transformación educativa van de la mano. Pero ha mejorado el acceso de los jóvenes rurales a la educación, a las aulas, ha cambiado la calidad de la educación, se siente el enfoque intercultural que prometía el acuerdo. ¿Tú qué opinas? Para responder esto, hablamos con docentes y directivos de la institución educativa Cauca. Ellos nos contaron acerca de sus experiencias frente a los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET, y su relación con el Acuerdo de Paz en su primer punto sobre la reforma rural integral. Buenas tardes, estamos en el estado de Santa Cruz cordialmente a nuestro profe, el de 7 años de la institución educativa de la Cauca, y vamos a realizar en esta hora una pregunta. Nos considera que aún persiste en la inclusión de un enfoque intercultural en la educación rural. La educación inclusiva en áreas rurales ha sido muy difícil debido a la escasez de recursos, a la falta de infraestructura y a las barreras geográficas que tenemos hoy en día con nuestros estudiantes. Cuando hablo de desafíos de inclusión educativa, hago referencia prácticamente a la falta de recursos de infraestructura, ya que el Estado no cuenta con los suficientes recursos para algunas instituciones rurales y en cuanto al acceso a Internet, a los recursos tecnológicos que se requieren para nuestras prácticas pedagógicas y la falta o la limitación de materiales didácticos. Entonces, eso hace que se nos dificulte un poco la parte inclusiva desde las áreas rurales. También es necesario tener en cuenta las barreras geográficas, debido a que muchos estudiantes no cuentan con un transporte para llegar a las instituciones educativas rurales, pero también el acceso a las zonas rurales ha sido muy complicado, debido a que han sido víctimas de muchos conflictos. Entonces no hay cómo nuestros estudiantes hoy en día lleguen sin miedo a las instituciones educativas rurales o más lejanas de nuestra área colombiana. También la diversidad, ¿no? La diversidad, adaptar esas estrategias a los ámbitos curriculares, más allá de que cada docente se tome como la tarea de verificar qué estudiantes, en qué contexto mejor tenemos ese tipo de estudiantes desde las áreas rurales. Todos no cuentan con con los mismos recursos económicos para llegar a las instituciones educativas. Es de ahí donde se debe pensar, desde la parte estratégica y política del gobierno, cómo acceder a una buena educación cuando no se cuenta con un acceso a diferentes materiales que se requieren para la práctica pedagógica de nosotros como los docentes. Muy buenos días, señor rector Daniel Trujillo, de la Universidad del Cauca. Estamos indagando y acudiendo a usted y su conocimiento como rector de la institución educativa Cauca para hacerle unas preguntas sobre lo que ya le había comentado, nuestro proyecto relacionado con el Acuerdo de Paz de 2016 y el constitucionalismo andino. Me gustaría preguntarle qué conoce sobre los recursos que se asignan por parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial según el Acuerdo de Paz y el punto primero sobre reforma rural integral. Bueno, muy buenos días. Me manda usted 35 años atrás al Posteris Lumen Moriturus Edat, cuando estuve en la Cauca. Gracias por tus apreciaciones, por
por mi pretendida sabiduría en el tema, pero debo serte sincero, no tengo mucha información. Sé que es una de las estrategias que ha implementado el gobierno y de pronto el clamor de sectores para avanzar en el proceso de paz. Eso tiene que ir, me manejo íntimamente ligado con la reforma agraria, con una más equitativa y justa redistribución de la tierra. Pero, ¿qué puedo decirte? Sabemos que hay unas estrategias, sabemos que hay unas leyes, sabemos que hay unos acuerdos, sabemos que hay unos intentos, pero la información no ha sido lo suficientemente compartida, generalizada, no han sido socializados. Yo de hecho no he estado en ninguno de los eventos en los que se está mostrando cómo opera esta situación, cómo se desarrolla, cuáles son los protocolos. Sé que hay unos casos puntuales de gente que podría manejar perfectamente el caso porque están inmersos en el mismo. Yo soy rector de una institución urbana, pero con un 70% de gente de la población rural, lo que no tiene que ver porque no está en la ruralidad, aunque las personas sí vengan de la zona rural. Ahora bien, eso no es pretexto para desconocer la ley, porque lo que tiene que ver con la redistribución de las tierras, lo que tiene que ver con las reformas, impacta a la nación entera y por ende al mundo. Entonces es una obligatoriedad de nosotros leer específicamente la norma y empezar a socializarla. En especial que los alumnos, así sean del bachillerato, no tengan que llegar a la universidad para que se las coloquen como tareas. Sé que hay unos focos, como te decía, porque consulté a colegas rectores muy inquietos, muy lectores, pero varios de ellos me dijo que están en las mismas condiciones mías, o sea, que no tienen mucha información al respecto. O sea, que sería una buena parte para que ustedes inicien. Se necesita una difusión más agresiva de este mensaje, por lo menos que nos acorrale y nos obligue. Yo ya me veo en la imperiosa necesidad de ir a leer y de preguntar para cuando se les vuelva a ofrecer, tener algo más digno de un profesional de la educación para ustedes. Ok, estamos de acuerdo, ¿sí? Que este tema requiere difusión, promoción. Estamos de acuerdo y futuramente, ¿no? Sería un muy buen enfoque para este proyecto, que no quede como simplemente en el análisis, ¿no? Que el enfoque que le hemos dado es un análisis, pero la difusión sería un enfoque que impactaría aquí en Santa Lucía y sus instituciones. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que me gustaría hacerle es: ¿qué tipo de proyectos se han implementado y que hayan impactado en la institución educativa Cauca con miras a garantizar la reforma rural integral, ya que su institución acoge a personas de sectores rurales? Bueno, nosotros no tenemos una articulación externa en este tipo de proyectos en absoluto, pero como una entidad oficial y que tiene que hacer su aporte al bienestar de las familias, hacemos esfuerzos porque la educación pública está muy presionada, los avatares administrativos son asfixiantes y a veces no quedan tiempo para la lectura, para el debate, para la pedagogía, para el proyecto y menos para la investigación. No obstante, se hacen pininos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una situación que se llama el Foro de Ciencias Sociales y Derechos Humanos y transversalmente trabajamos al respecto. Empezamos a apoyarnos en las familias a través de la Oficina de Orientación Escolar, porque la familia es fundamental para la situación de la paz, porque la paz tiene que empezar en la familia, ¿sí? Entonces, recursos exiguos para ese fin, pues evidentemente por lo que pertenecemos a la zona exclusivamente urbana,
y estos recursos están llegando focalizadamente a algunos territorios priorizados de la zona rural. Ok, bueno, muchas O sea, gracias para por complementarte, nosotros tratamos y sabemos que tenemos que hacer un aporte. El aporte puede parecer minúsculo, pero a la vez, por ejemplo, nosotros recibimos gente con vulneración de derechos. La Cauca hace eso, se convierte en un dique social. Trabajamos desde el aula la cuestión de los valores, avanzamos mucho en la cuestión de los derechos. Realmente trabajamos lo que tiene que ver con la multiculturalidad desde lo pequeño que podemos aportar a través de hacer una realidad de la afrocolombianidad, de los aportes de los indígenas, de los afros, de los mestizos a nuestro desarrollo. Trabajamos desde el aula, más que todo con horas hombre, antes que con recursos, ¿no? Tratar por lo menos de mantener vivo la necesidad de que la multiculturalidad implica respeto a la diferencia. Tanto así que el lema de nuestra institución es el respeto a la diferencia. O sea, vemos en la diferencia es una potencialidad, no una desventaja. Ok. ¿Y qué considera usted respecto a lo que me dijo en la primera pregunta, de que la institución está conformada de un 70% de estudiantes de la zona rural, ¿verdad? ¿Piensa usted y qué considera con el hecho de lo que usted me acaba de comentar, de que ha habido poca difusión, de que los aportes en cuanto a este tema pues han sido minúsculos, ¿no? ¿Qué considera usted? Bueno, yo siempre, aún desde joven, no ya ahora pintando canas, me he dado cuenta de que hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural, sin pretender que estemos muy bien en lo rural, en lo urbano. Pero es una realidad. Por ejemplo, todo mundo debió sufrir las consecuencias de la pandemia, pero eso sirvió para develar que si aquí estamos mal, que si acá llueve mucho, allá no escampa. Me explico. Esos 2 años se perdieron para muchos muchachos porque no tenían conectividad, porque no tenían equipos para recibir las clases, porque no había nada. Y ni siquiera llegaban las señales, no hay antena. Nos dimos cuenta de que la zona rural está empobrecida en máximo extremo, que son los que más necesitamos ayudar. Que se habla de que incluso los docentes que llegan allá son los que estuvieron en los últimos puestos. Entonces, como eso es por mérito, los primeros buscan siempre la ciudad capital y ya al final los que aceptan se van para allá. No es un estudio mío, es lo que se ha dicho en algunos escenarios. No porque yo saqué un examen muy bajo, soy mal profesor, pero sí hay una realidad de que eso es incontrovertible, de que la gente de la zona rural tiene razón de estarse viniendo. Pero no debiera ser así. Yo lo recibo porque alguien tiene que recibir. El 70 o el 80% de mi población, de vilachis, de veredas, de asentamientos, incluso de invasiones. Pero si no somos ese dique social, ¿para dónde van esos muchachos? Si allá no hay, si ellos mismos sienten los recursos del Estado. Por ejemplo, si usted va a un Niguillo, dése cuenta cuánto tiempo llevan sin salones de clase. Entonces, qué pena con la educación rural, está muy desvencijada y creo que tenemos que ponerle cuidado a la forma que eso se distribuya. Hay muchas talanqueras para que esa plata se libere y llegue oportunamente, porque creo que hay intereses raros, oscuros, que se roban, no sé qué sucede con ese dinero, pero de economía hay, este país es pujante, hay mucho recurso, hay mucho impuesto, hay mucha plata, hay mucho minería, todo lo que se quiera. Pero cuando vamos, esa plata termina en otros lugares que para nada son los estudiantes, el pueblo y la zona rural, incluso en muchos lugares de la urbana. Entonces, esto tiene que trabajarse con más fuerza, con más transparencia, y ya es hora de que el grito de ayuda de los estudiantes de la zona urbana, de estas familias, se vea, porque ellos siguen así, con una educación a mi gusto, muy precaria, que generalmente se vienen para acá, para algunas instituciones, pero siempre están al regazo. ¿Por qué? Porque desde los primeros años de escolaridad no tuvieron el apoyo básico que necesita un buen estudiante.
ni siquiera en el acompañamiento, ni siquiera en libros, en todo, en tecnología ni siquiera hablemos. Hay escuelas que no tienen energía eléctrica, para que no te haga llorar si te sigo contando estas realidades. Muy bien, rector. Ha sido todo un gusto compartir con usted este espacio de pregunta y también de interpelación a lo que, como le comentaba antes, se da por conocer y tal vez se da por hecho. Y muchas gracias, le agradecemos por su sinceridad, le agradecemos por compartir con nosotros su experiencia desde su posición. Me